You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, en esta oportunidad la propuesta es educación, año 2016, un tema que tiene tantas, diría yo, abordajes, especialmente en estas épocas, en donde las universidades, los gobiernos, se preguntan en relación a la educación, que cada día se hace más amplio tal vez su rol. La educación se ocupa de la inclusión social, se ocupa, además de la parte sanitaria, se ocupa de la salud mental, cuando se trata de la violencia, cuando se trata del consumo, y se espera de la educación cuestiones que son a veces muy grandes y no sé si estamos en condiciones de decir es la universidad la que tiene que responder a esta demanda, es el Ministerio de Educación. Bien, esa por una parte, una mirada general desde mi punto de vista. La otra que a mí sí me preocupa es cómo el saber, ese saber que se sostiene en paradigmas epistemológicamente válidos, comprobables, deja de tener la eficacia y la autoridad que tenía en otras épocas. Uno ve que los saberes circulan por los opinólogos, si me permiten el significante, que emiten desde la televisión, desde YouTube, etcétera, distintas opiniones sobre temas, pero no son saberes que de pronto puedan sostenerse en estructuras válidas desde la perspectiva que tiene una epistemología que sostiene el saber científico. Sin embargo, producen un efecto en la sociedad. Producen un efecto que a veces desacredita la autoridad científica verdadera. En otras épocas, ser doctor, como decían, garantizaba una inclusión laboral, garantizaba un ascenso social, o sea, que había un sostén del saber que tenía de alguna forma su punto de referencia en la sociedad y había un consenso. Hoy eso está en vías de desaparición. También me preocupa cómo ha perdido autoridad el docente en la escuela y en la universidad, por supuesto. Lo que decía el docente era reforzado por el padre. Si el niño volvía y decía, la maestra me castigó por tal cosa, o me dijo, entonces el padre decía algo habrás hecho. Hoy eso no funciona así, lo cual genera también un lazo que permite y abre las puertas para algunas dificultades que tienen tanto las universidades como las escuelas. En fin, creo que este tema da para una conversación amplia y nuestro panel hoy tiene a la universidad y también el ministerio, así que vamos con ellos. Los auspiciantes y ya volvemos. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Y bien,
Como decía nuestros invitados, primero Analía Berrueza, te hiciste desear, Analía, te estamos esperando desde hace un mes acá. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad que tenemos mucho trabajo y a veces cuesta un poco salir, pero está bueno también compartir con toda la comunidad a través de un medio de comunicación que llega a muchos hogares cuál es la visión del Ministerio ante esta situación de la educación hoy, ante la educación en la actualidad, así que muchas gracias por la invitación. Federico Colombo, que está como vicerrector de investigación, Universidad Católica de Salta. Gracias, Federico. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Darío Arias, que también es la primera vez que viene a Canal 10, ¿no? Exactamente. Extensión Universitaria. Bueno, el programa a partir de ahora de ustedes. La dama. Bueno, en realidad, continuando un poco con esta presentación que hacías de lo que es la educación en la actualidad, quizás llamar a la educación dentro de la sociedad del conocimiento y hablar de la educación dentro de la sociedad del conocimiento nos trae ya desde fines del siglo XX, te diría, grandes desafíos que están relacionados con la atención a la diversidad, con la inclusión, pero también con una característica distinta de la formación docente, porque hoy la formación docente está bastante cuestionada. Si nos ponemos a pensar en no más de 10 años, cambió en lo que respecta, por lo menos en lo que respecta a educación superior no universitaria, más de 3 veces sus planes de estudios y también la duración, los tiempos de esos planes de estudios. Hace 5 años atrás un maestro tenía que estudiar 2 años y hacer una residencia de 6 meses, y hoy tanto un docente de primaria como un docente de educación secundaria que no llegue a una carrera universitaria tiene una carrera de más de 4 años y además con prácticas en todos los años. Creo que ese es un ejemplo contundente de lo que es la sociedad del conocimiento hoy, en lo que respecta a formación docente. Pero también es cierto que la formación docente tiene que ver con la llegada posterior de ese profesional capacitado al aula, y eso genera grandes desafíos al sistema, grandes desafíos a la escuela donde es inserto y por supuesto a la articulación que hacemos, y ese es uno de los temas, de los ejes que tiene el equipo que conduzco dentro del Ministerio. Entonces pusimos 3 ejes, uno es articulación y tiene que ver con la articulación entre niveles, o sea, los chicos que salen del nivel primario o del nivel inicial e ingresan al primario. Allí ya hay una primera articulación que hoy tiene también muchos desafíos, que es alfabetización inicial. Después del primario al secundario, allí hay otra gran diferencia donde los profes del secundario siempre hablan de la formación que traen los chicos de la escuela primaria y cuáles son las problemáticas puntuales, y muchas veces se escucha decir en la sociedad e incluso en el mismo colegio secundario los chicos no saben leer, no interpretan lo que leen, y ni hablar de la articulación entre el nivel secundario y el superior, universitario y no universitario, o sea, los institutos de formación docente que dependen del Ministerio y también la universidad. En este caso, con la universidad nosotros tenemos, tanto con la Universidad Católica como con la Universidad Nacional, amplios proyectos de articulación para poder llegar a una formación acorde a lo que hoy demanda la escuela. Entonces, esta acción de articulación entre el sistema, pero también con otros niveles, es fundamental, justamente por lo que te decía al principio, que es la sociedad del conocimiento. En un segundo eje que pusimos es alfabetización. La provincia de Salta tiene todavía un alto índice de analfabetos en lo que respecta a lectoescritura, pero también alfabetización digital, que es la incorporación de la tecnología en las aulas. Y esa alfabetización digital, la verdad que tiene grandes desafíos, pero también tiene grandes logros, ¿no? O sea, hay mucha gente que hoy trabaja desde una plataforma virtual y hace no solo capacitación, sino también el Ministerio, igual que la Universidad Católica, tiene una plataforma de educación a distancia,
y tenemos la verdad que una oferta bastante amplia para el nivel primario, para el nivel secundario y también para formación superior. Y el último eje es calidad, que cerraría con este proceso de articulación, alfabetización, entendiendo que calidad es, como te diría, una palabra muy amplia que tiene conceptos dentro del eje de calidad bastante importantes de tratar y que rozan primero al inicio del sistema, pero después transversalizan todos los niveles y las modalidades del sistema educativo. Creo que hoy ha cambiado mucho la educación porque hay una necesidad distinta de la sociedad, pero me parece que el gran desafío es hacerlo realidad en las aulas, tanto de los niveles obligatorios como de los niveles superiores. Y, por ejemplo, podemos ver en escuelas donde la población no solamente estudiantil llega con la familia, con la hermana embarazada, con el papá que no tiene trabajo, a lo que se ha dado en llamar el compromiso por la educación y que va a tener su encuentro acá en Salta junto con el Consejo Económico Social, con una mirada más amplia, ¿no? de que el compromiso por la educación no solamente lo tiene la escuela, sino toda la sociedad. Y bueno, para citar un caso específico de trabajo, ya que están con nosotros en este panel o que estamos juntos con la universidad, el trabajo arduo con la universidad es importante, a tal punto que analizamos distintos temas y entre esos temas hablamos de capacitación y entre esos temas de capacitación está una capacitación recientemente lanzada para un concurso de supervisores, perdón, de directores de nivel y de directores de escuelas y también para un proceso de llegada a la escuela de una manera distinta de parte del docente, ¿no? Así que me parece que el concepto hoy de educación es distinto por la sociedad, pero también siempre pienso que la historia de la educación argentina tuvo 3 leyes. La ley 1420 en el siglo XIX, durante el siglo XX 2 leyes que establecieron primero la ley federal, una división de niveles con un 9º año obligatorio, donde hablábamos, se acordarán, de GB3 y polimodal, y la ley nacional, que es la que se sanciona en el año 2006, donde se le da una impronta muy grande a la obligatoriedad de la educación secundaria, pero también a la educación técnica. A pesar de una historia vasta desde el punto de vista constitucional y político, desde el punto de vista educativo, tenemos grandes desafíos con estas 3 leyes que transversalizan más de 100 años de educación y que requieren seguramente un trabajo puntual, ¿no? Me parece un dato histórico que siempre me sorprende porque ante tantos cambios, Brodel, que a mi entender es un sociólogo exquisito en su análisis del tiempo, dice que hay 3 tipos de tiempos. El tiempo corto, el mediano y el largo. El tiempo corto, que es aquel de cambios políticos, el mediano, que es el del cambio quizás económico, y el tiempo largo, que es el de las mentalidades. Fíjate, en 100 años, o más, un poquito más de 100 años, solo 3 leyes y una mentalidad bastante igualitaria en el sistema educativo, hoy con grandes desafíos para modificar, ¿no? ¿Y la investigación, doctor? ¿Cómo se presenta? Se presenta como parte de lo mismo, ¿no? Porque esto que hablábamos de la sociedad del conocimiento no tiene que ver solamente con aquellas estrategias para transferir conocimientos ya adquiridos o logrados, sino va a la misma base de la generación del conocimiento, que es la investigación, ¿no? Cuando en tu introducción vos decías o ponías en duda que muchas veces el conocimiento percibido va más allá del conocimiento realmente adquirido por procesos de metodologías científicas, de abordaje científico, esto es real. Y en esta nueva sociedad del conocimiento encontramos que la generación de estas informaciones, el procesamiento de esta información, cada vez es más horizontal, ¿no? También por el uso de las tecnologías. Entonces, cuando vos decís, bueno, un proyecto de investigación, históricamente era el director del proyecto de investigación con su equipo que ahondaba en una problemática individual. Hoy por hoy tiene que tener 2 componentes básicos. Uno es la participación en la construcción de ese conocimiento. Quiere decir que hoy con las tecnologías, ese equipo de investigación
abre, digamos, sus expectativas, abre su consulta a sectores que antes era impensable. Y lo otro, que ese conocimiento tiene que dialogar con la sociedad, ¿no? Y eso es un esfuerzo que es bastante importante hacerlo. De hecho, me gustaría llamar a un ejemplo que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación, del cual depende de la Secretaría Provincial de Ciencia y Tecnología, que es el evento que tuvimos hace un par de semanas, que se llama Innova, ¿no? Innova es un evento muy interesante donde las universidades y la provincia trabajan en cómo apoyar empresarios, en este caso salteños, a innovar en sus procesos productivos. Eso es, digamos, la forma más interesante de ver la aplicación de la investigación, de la docencia, de la formación, con un objetivo concreto que es un desarrollo social, ¿no? En este sentido. Finalmente quedan las universidades como ciudades independientes dentro de la ciudad. Esta conexión en donde la aplicación del conocimiento es eficiente y resuelve una circunstancia puntual, me parece que es lo que le devuelve la legitimidad tan cuestionada cuando la gente está un poco perdida, que es la eficacia para resolver situaciones puntuales, ¿no? O sea, digo extensión es una palabra que suena fuerte, doctor. Cuéntenos cómo viene la extensión. Podemos hablar de dos triángulos. Dentro de la universidad, lo que es la docencia, la investigación y la extensión, y que son más o menos equivalentes o deberían tener el mismo peso, porque como decía acá Federico, bueno, la investigación es importante por la creación del conocimiento que después se transmite mediante la docencia, y a su vez la posibilidad de transmitir esos conocimientos o de transferirlos hacia la sociedad a solucionar cuestiones concretas, palpables, necesidades que se identifican y que obviamente mediante también la acción pública o las políticas públicas deben ser abordadas. Y la universidad, y ahí vemos el segundo triángulo, que es la universidad con las empresas y con los gobiernos, que deben interactuar, que deben trabajar juntos, y que tradicionalmente no se ha dado esa simbiosis positiva y esa relación constructiva para utilizar la generación de conocimiento y la docencia en solucionar problemas concretos. Entonces, desde la universidad y sobre todo de la nueva gestión que tiene la UCASAL, se está tratando de potenciar, o sea, seguir trabajando en la excelencia de la docencia, pero también dándole énfasis al tema de investigación aplicada, también transferible al medio, y el de la extensión. ¿Qué significa eso? La universidad al servicio de la comunidad, trabajando con gobiernos de distintos niveles, con empresas, generando empresarios nuevos, participando en la generación de políticas públicas, interactuando. Por ejemplo, la provincia tiene la generación de mucha información, lo que se llama actualmente Big Data, ¿no? Para que esa información, que son grandes volúmenes de información de tipo educativa, de la noticia del delito, por ejemplo, las estadísticas sobre cuestiones de salud, educación, etcétera, puedan ser elaboradas y convertidas en políticas públicas que sirvan para la solución de problemas, porque en definitiva la política es el arte de lo posible, ¿no?, para solucionar lo necesario dentro de lo debido, ¿no? Tenemos una necesidad, bueno, hay que hacerla idealmente, pero está hay bueno hay que tender a eso, ¿no? Hay que tender a eso. Digo, es desmedida a veces la demanda social que hay sobre este ministerio a cargo de Analía. Me parece que realmente, no solamente acá, es un fenómeno mundial. O sea, me parece que hay un cambio tan brutal en lo que fue la familia, que se desanuda de otra manera y que delega y se transfiere todo esto a las instituciones y se estatiza lo que antes era competencia de la vida privada, y un niño llegaba a la escuela constituido. O sea, claro, yo he visto realmente trabajar con tanta dignidad a los docentes, dándoles la sopa, limpiando el niño, conteniendo. ¿Cómo queda la calidad educativa? Porque ¿sabes qué es lo que a mí me parece, no? Que es muy fuerte el desafío de ustedes, en el sentido de que al hacerse tan amplio el tema de la educación, por ejemplo, la Universidad Nacional les da hasta la comida por una cifra
muy pequeña para lograr la inclusión. Y aún así no la logra, porque es simbólico esto, o sea, hay una exclusión complicada. Yo digo, ¿cómo queda el esfuerzo que hacía uno porque aprender te cuesta? Leer un libro tenés que leerlo, te tenés que concentrar. ¿Cómo funciona eso, así en general? Justamente yo creo que ahí está el capítulo, ¿no? En la forma en la que cada docente transfiere, pero bueno, me parece sumamente importante este proyecto de investigación al que hacía referencia, porque la investigación aplicada al sistema no se usa prácticamente. Nosotros no trabajamos normalmente con investigación y hoy hay una amplitud muy grande de investigaciones que nos pueden servir para modificar concretamente casos en las instituciones que tienen que ver, por ejemplo, con educación sexual integral. Es un tema muy complejo, que estuvo cuestionado en la provincia incluso, y que a pesar del esfuerzo y del trabajo contundente que se hace en el 100% de las escuelas de la provincia, todavía no llega a transferirse en lo que nosotros queremos que realmente se transfiera, que es más bien a la sociedad. Ahora, yo creo que hoy el ejemplo de transferencia de contenidos en la escuela, en la universidad, en el sistema educativo en general, es nuestro gran desafío, porque un chico hace 10 años, esta mañana lo conversábamos con el equipo porque estamos preparando justamente un plan decenal con hitos o trabajos puntuales a 10 años, porque en realidad en educación los resultados no son a corto plazo. Independiente de que estemos o no, la idea es preparar un plan. Y hablábamos de que hace 10 años atrás, la realidad que teníamos nosotros, o cuando nosotros estábamos en la universidad o en la escuela, la invasión tecnológica de la imagen era totalmente distinta. Es un tema muy estudiado por el doctor Manes, que cada vez que lo escuchamos, la verdad que sorprende, porque desde el punto de vista neurológico, hoy la capacidad de atención y de recepción de información es totalmente distinta a la que había hace un tiempo atrás, simplemente por la innovación en lo que es comunicación. Hoy los chicos son hábiles para realizar varias actividades a la misma vez y para escuchar música, estudiar, mirar la televisión, armar quizás un juego, o sea, hacen distintas cosas y muchas veces pueden estar concentrados en distintas cosas. Eso, claro, es la adaptación al medio en el que estamos. Sí. Por lo tanto, es importante que la educación y el docente también se adapte a ese medio. Si nosotros hoy voy a poner un ejemplo que estuvimos mirando en el día de ayer en el interior, si un profesor de historia está trabajando con un cuadro conceptual de los pueblos antiguos, y en ese cuadro conceptual al que quizás muchos de nosotros estábamos acostumbrados en la escuela, se decía cuál es la ubicación de los asirios, cuál es la capital, asirios, caldeos, medos, persas, y un poco lo que se hacía era completar ese cuadro. Hoy, la demanda de información que está dentro de ese cuadro ya la puede reemplazar cualquier medio tecnológico. La forma de enseñar las primitivas civilizaciones tiene que ser a partir de la innovación y de un trabajo con una competencia que es la de buscar la información totalmente distinta. Eso es lo más complejo. Pero es maravillosa también el avance tecnológico con un uso adecuado, porque uno puede estar en París 8 desde Salta y estar en la biblioteca en Londres sin necesidad de viajar. El tema... Hay un tema clave, digamos, porque hoy por hoy tienes mucho más información de la que puedes manejar, ¿no? Entonces, tanto en temas de docencia, como de investigación, como de extensión, el punto crítico de alguna manera está en el análisis crítico de esa información. Estas competencias de poder discernir qué información es válida y aplicable al problema que vos estás encarando. Entonces eso te pone en situación de poder clarificar muy bien cuál es tu problema. Entonces esas competencias son las que hoy por hoy el mundo de la educación tiene. Hay un proyecto en la universidad, un proyecto de investigación que venimos hace 3 años trabajando, que se llama Pantallas y Modernidad.
que indaga, digamos, sobre cómo cambian las vinculaciones sociales de los estudiantes, de los chicos, en función del uso de las tecnologías. Y es impresionante cómo, desde el punto de vista educativo, requiere que los docentes revean sus formas, digamos, de aproximación social a los estudiantes, porque en realidad el abordaje de las tecnologías lo que hace es que los mismos estudiantes entre sí cambian sus relaciones sociales, ¿no? Es muy interesante ese proyecto, yo los invito a que el que está interesado nos puede contactar para poder profundizar. Tal vez el gran desafío también es el mismo equipo docente que tiene la universidad y el ministerio, porque un niño que ya nace con las nuevas tecnologías, porque está en un ambiente totalmente distinto, se conecta antes que el docente a cargo de él. O sea, hay un desfasaje. No debe ser fácil, es una pregunta, sintonizar el equipo que tiene su autoridad y la debe tener con las nuevas tecnologías que tienen tanto la medicina moderna como la tecnología digital. Son asombrosas la velocidad a la que van. Así es, no es fácil y además es bastante complejo de acuerdo a los contextos donde nos encontramos. No es lo mismo en un proceso de trabajo en primaria, la incorporación de la tecnología con docentes que están acostumbrados a otro tipo de actividades que en el nivel secundario y en el nivel superior, por un lado. Pero en la misma familia, nosotros, los que tenemos unos años más, les decimos a los chicos, podés fijarte en el teléfono cómo tengo que hacer a los hijos, cómo tengo que hacer para poner el horario para despertarme, y para ellos es una dinámica bastante simple, o para bajar una aplicación en el teléfono. Hoy la escuela tiene ese desafío, la educación en general, creo, trabajar, por ejemplo, con el teléfono en el aula. Hay aplicaciones que ya hay muchas instituciones de gestión pública que las están usando, que es aplicaciones para trabajar, buscar información, pero después aplicar y, como decíamos, desde lo que es investigación, seleccionar en relación a todo el tipo de información que hay, cuál es la que me sirve. No es fácil, ¿no?, la selección, ni tampoco la articulación y la transversalización de esos temas en la escuela. Hacemos un pequeño corte con este tema puntual, en donde lo que aparece como una perdición, podríamos decir, para mucha gente, puede ser la puerta a un mundo maravilloso. Y ya volvemos con ustedes hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.